Vale, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estoy daleado, ¿verdad? Lo sabía, lo sabía. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ¿vale? Y hoy vamos a ver una Dimir Control. Una Dimir Control cualquiera, no. Vamos a ver uno de los mejores mazos de estándar en 2021, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hace poco saqué una sección nueva, la cual, pues bueno, traje el primer vídeo, la mono roja, ¿vale? Con mejor mazo de estándar 2021. Y nada, pues... más adelante te dejaré una tarjetita, ¿vale? Que saldrá por aquí. No sé en qué momento, pero bueno, estate atento y la verás. ¿Vale? Que es el primer capítulo de esta serie, se podría decir, ¿vale? Que va bastante bien. Y nada, pues aquí tenemos otro mazo, lo creo yo, que son de los mejores mazos que puedes ver en estándar de 2021, ¿vale? Tenemos aquí la Dimir Control, obviamente completa, ¿vale? Porque hace poco trae una versión budget, pero esta es la versión completa, versión de verdad, ¿eh? Lo digo en serio. El caso, tenemos aquí, bueno... un montón de removal y counter, ¿vale? Los tres primeros turnos los guardamos para removal y counter sobre todo. Bueno, aquí tenemos un poquito de rampeo, también ventaja de cartas cuando llega a 12 contadores. Y lo demás todo ventaja de cartas, removal y counter. Nada más, ¿eh? Solamente eso. Y a partir del turno 4 empiezan ya cosas más interesantes, ¿vale? Que vendrían siendo las win condition y algunas cositas más. Llevamos dos Sensation Event, ¿vale? Como Ira, es importante obviamente. Dice nada, muy buena ira también que se juega en estándar. El Shadows Verde, ¿vale? La otra ira por excelencia que se juega en estándar. Y a partir de aquí tenemos las bombas, por así decirlo. Tenemos las condiciones de victoria, la Wincom, como suelen llamar. Y lo peor de Murtier, ¿vale? Que es más ventaja de carta todavía, pero a saco. Esta ventaja de cartas es a saco, ¿vale? Adivina 2, roba 2 cartas y podemos profetizarla para jugarla por 2 en un momento dado de la partida. Bueno, nosotros queramos, básicamente. Vale, Win Condition del mazo. Ashok. Muy buena, ¿vale? Entra en el campo de batalla, te pone un 2-3, se defiende ya sola. Y yo creo que sé, si quieres quitarte una amenaza en medio, haces un -3 y devuelves algo a la mano, lo que quieras. Ugin, la ira suprema. Llevamos otra ira, llevamos 4 iras, ¿eh? Llevamos un Shadow Verdi, dos Extinction Event y un Ugin. Que el Ugin es la ira por excelencia, ¿vale? Aquí hacemos una ira, elegimos lo que queremos barrer, cuándo lo queremos barrer y cómo lo queremos barrer, ¿vale? También es una Wincom, obviamente, ¿vale? Una condición de victoria. Más 2, hacemos 3 daños a lo que queramos, ¿vale? Hacemos un Lightning Ball, literalmente. Y el -10, pues ya la ulti. Y -10 creo yo que sería ganar, ¿no? Depende cómo salga, pero sería ganar en la mayoría de los casos. Dice, gana 7 vidas, roba 7 cartas y luego puedes poner 7 permanentes de tu mano en el campo de batalla. Es decir, si haces -10 y roba 7 cartas y puedes poner esto y esto... Ups. Mal va el oponente para remontar esta partida, la verdad. Un Quiero a vez de Sigot, muy buena saga, creo que eso se sabía bastante. Los Serpent también que se juegan en este mazo. Y obviamente Shard Typhon, si no lleva Shard Typhon, el mazo no vale la pena, punto. Y bueno, pues vamos, otra Wincom, perdón. Si la partida está muy adelantada y no tenemos nada en mano, esto puede servir como Wincom, ¿vale? Literalmente lo que hace es pegar y va dando vida al fin y al cabo. Como que resiste, ¿vale? Una resistencia ahí. Y nada, pues no mucho más. 24 tierras más las flipeables. Vamos a jugar la partida, te recuerdo, suscríbete, súper importante porque voy a traer en esta sección mazos muy buenos, ¿vale? Son los mejores mazos de estándar en este 2021, según mi opinión, la verdad. Pero el caso es que te los voy a traer, voy a dejarte en la descripción el link para que copies la lista, ¿vale? Y vas a poder jugarlo en estándar normal, ¿vale? Pues te recomiendo que te suscribas, perdón, y no te pierdas todo lo que traigo, ¿vale? Importante. Ahora sí, pues bueno, vamos a jugar la partida, ¿vale? Importante, voy aquí a estándar y a ver contra qué jugamos. Vale, primera mano, una mano semi buena, diría yo, una mano normal y corriente, ¿vale? Yo qué sé, no sé qué decir, me queda un poquito en blanco, ¿vale? A ver cómo describo la mano esta. Yo qué sé, a ver, tenemos una Wincom en la mano, que eso está bien porque muchas veces tenemos que promulgar un montón hasta encontrar la Wincom. Y eso es un problema, la verdad, pero bueno. Tenemos removal, tenemos aquí para profundizar. Oye, la mano está bien, diría yo, la mano está muy bien, muy bien. Profetizo aquí, importante para poder, siguiente turno, pues darle que te pego al robo, otra cosa no vamos a hacer. Y también voy a escribir un poquito por encima lo que vienen siendo los removal y counter que llevamos. Removal, los que hay en estándar. Carlet Add, que tenemos uno en la mano, ¿vale? Carlet Add, Bloodshire Thief y el otro, Eliminate. Ya está, sin contar las iras, ¿vale? Esos son removal. Ah, bueno, y los de estos, los que son bichos, los Murder Riders también, ¿vale? Que se me olvidaba. El caso, de removal, eso, no hay nada más. Luego de counter, Mystical Dispute, llevamos el que contrarresta menos que paga un oponente, que es una tierra por detrás. Y el South is Coming, ¿vale? Que también es un buen counter. Negar creo que lleva alguno. Sí, negar lleva alguno, sí que lleva, ¿vale? El mazo. Y aquí lo que hacer es contrarrestarlo, no. Hacerle un geletad, ¿vale? Para barrerlo. No me hace mucha gracia el bicho, la verdad. Al fin y al cabo, si voy con el contadores, se contrarresta, que lo voy a hacer yo. Pero el bicho, voy a intentar matarlo, la verdad. Que no entre tanto daño, no me conviene mucho.
Aún así, pues jugamos contra una mono negra, una especie de mono negra extraña. No, no quiero decir de qué va, la verdad, porque es que no lo sé. Tiene 5 cartas en la mano. Una mono negra muy rara. Yo creo que era la mono negra esta típica que juega con Lurrus, que juega un montón de encantamientos y eso. Pero no. Afemia cacofónica, no puede exiliar al cementerio, por lo que, bueno, pues literalmente como una puta mierda. Voy a darle turno. No tengo nada que hacer. Mira, mira cómo estoy, ¿eh? Aquí de brazos cruzados, otra cosa no tengo que hacer. Final de su turno, bueno, o en respuesta a algo importante que vaya a hacer. Transforma la tierra. Vale. Cuando pegue... Puedo poner un Shard Typhon, ¿eh? Para bloquear la cacofónica. Pero voy a ver si encuentro algún tipo de removal o algo mejor que me sirva. No sé, no tengo ni idea. A ver. Va a ser que no, va a ser que no. Turno de... Bueno, no. Turno no. Me pasa el daño, me pasa el daño. Aún así, sigo viendo a mi oponente que le falta bastante fuelle, ¿eh? Le falta bastante fuelle para lo que viene siendo ganarnos en la partida. Push aquí, fatal push. De comillas, ya me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir. Fatal push y pues a seguir esperando, a seguir esperando. Aunque comamos mucho daño, mucho daño, hay que seguir aguantando, hay que seguir esperando, ¿vale? Como decía Rocky, hay que seguir aquí, da que te pego aguantando. Por lo menos hasta que siguiente turno, que sí que tenemos maná. Siguiente turno que hay con Shire Typhon. Shire Typhon, a partir de ahí empezamos a remontar, hacemos saga y yo creo que ya hay nada. Nada para el aluvión de hostias que le vienen. Vale, transfórmala. Lo veo bien. Nos va a matar con una tierra, ¿eh? No sé si lo sabéis, pero me va a matar con una tierra. Otra cosa no está haciendo. Y ya haciendo cuenta que había 6 vidas. Pasa el daño. Estoy esperando que juegue, vale, por ejemplo eso, para contrarrestarlo, ¿vale? Para hacer algo en el turno. Pero que parecía que no iba a jugar nada de nada. Voy a jugar el otro mejor, ¿no? Para contrarrestarlo creo que es una mejor opción. Aquí. Aparte mi oponente juega mono negra, no está jugando... No está jugando nada del otro mundo, ¿vale? Está jugando mono negra, no va a jugar azul. No me vale para nada. Vale, Shard Typhon. Aquí ya tenemos una presión en mesa, vamos a decir que no. Tenemos bastante presión en mesa. Y lo bueno, yo creo que Shard Typhon, ¿habéis visto el evento? Lo digo en serio, ¿habéis visto el evento nuevo que van a meter que es de Historic, ¿vale? Que van a meter las cartas que banearon en su momento porque eran muy buenas. Pero con unos cambios hechos, ¿vale? En lo que viene siendo, por ejemplo, yo vi el Loco, creo que era un coste más. No, o el Loco era +1 el primero y -2 el segundo, algo así era. ¿Vale? Cartas con cambio. George a Shard Typhon. Hostia, otro Shard Typhon. De locos, de locos. Vale. ¿Qué hago? ¿Juego el Shard Typhon o me espero un poco? Hostia, si es que creo que voy aquí ahora, ¿eh? Yo, por si acaso tiene removal, no quiero morirme en la partida, ¿vale? Quiero quedarme vivo. Que ahora vez de Sigot pongo un 7-7 y luego pongo un 8-8 que es el Kraken. Y encima luego tapeo sus bichos. Joder, yo iría concediendo. Si fuera, iría concediendo, ¿vale? A ver. Qué locura, tío. Qué locura. Vale. Bien. Me parece bien, me parece bien. Vale, tengo aquí el 8-8. De todos modos, a partir de aquí ya empiezo yo a hacer cositas. Vale, con que robe... Bueno, no hace falta que robe nada más. No puede hacer nada, y tiene antimaleficio. Incluso si quieres matarla adelante, me da igual, me da totalmente igual. Puedo poner tokens a saco otra vez. A ver. No puede darle volar, ¿vale? Hay un encantamiento que da +3/+1 y da volar y es un demonio el bicho. No puede dárselo porque le faltan tierras, ¿vale? De hecho, le faltan bastantes tierras para dárselo. Si fuera a poner el encantamiento, se iría al final del turno. Vale. Está bien el robo, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Voy a jugar esto. Antes de pegar, antes de hacer nada, ¿eh? Yo me entiendo el por qué lo hago. Dejo el de Multiverse. Voy a poner un 4-4. A ver qué encuentro, sobre todo. Eso es lo que yo quiero ver. Vale, pues me lo quedo todo, ¿eh? Me lo quedo todo, me gusta todo. Lo digo en serio. Sí, me lo quedo todo. Pego. Se puede meter en ese mazo Arrun's Epiphany, ¿vale? Pero yo creo que le sobra bastante. De todas formas, la lista era así. No voy a decir que no, la lista era así. Pues no, al fin y al cabo es un blocker, ¿no? Como que me conviene dejarlo vivo.
Counter. Pongo otro 3-3 en el campo de batalla. Yo creo que aunque ahora mismo esté tapeado yo, no creo que tenga para matarme, la verdad. Teniendo Shard Typhoon en mesa, teniendo tantos tiburones, la partida pinta muy mal para él. Incluso yo siendo él me quedaría con la tierra enderezada porque si no turno tengo letal. Es decir, tiene que tener mucho cuidado. Vale, concede. Como veis el mazo es hacer Shard Typhoon o hacer una Queen con cualquiera me da totalmente igual y ganar. ¿Por qué? Porque es así el mazo. Vale, de eso va. Y aguantar hasta encontrar las tierras suficientes para hacer, pues yo que sé, te hago Ugin, te hago Shard Typhoon, te hago Kyora veces Sigurd. Incluso Kyora veces Sigurd ha habido veces en las que me han matado con una ira al bicho, o me han matado con un toque mortal, etcétera. Así que, más que nada, o la Love Serpent, o el Ugin, o el Shard Typhoon, ¿vale? Aunque la Kyora veces sí sea muy buena, puede que falle a veces. Puede que el oponente tenga maneras de cargársela, ¿vale? Incluso construyan tus counters, en serio. Me ha pasado, me ha gustado. Pero bueno, muy bien la partida. No hemos tenido ningún problema, la verdad. Se ha portado muy bien el mazo y el oponente también, la verdad. No voy a decir que no. Y vamos a jugar a otra partida, ¿vale? A ver qué tal va el mazo en... Pues nada, a ver si vamos contra otro tier 1. A ver, un mazo que quiera traer. Obviamente faltan capítulos de esta serie, ¿vale? Este es el segundo capítulo. Te voy a dejar por aquí, mira, se me ha ocurrido. Voy a dejártelo por aquí, ¿vale? Aquí, minuto 12-17. O más o menos por ahí caerá. ¿Vale? Te dejaré lo que viene siendo el vídeo que grabé hace poco y que lo subí, ¿vale? De la mono roja, que es el primer vídeo que traje de esta sección, ¿vale? Otro mazo que es que yo considero que es súper tonto. Obviamente es tier 1 del formato. Vale, una buena mano, me voy a quedar. No tenemos pistas con mi oponente. Me voy a quitar, yo creo que la ira puede ser. Tenemos removal de sobra, aquí no hace falta mucho. Tenemos removal, counter de sobra, profundizar también, me sobra todo. Pues mira, me voy a quitar la ira, ¿vale? Con todo el pesar de mi alma. Ahora jugamos contra agro y me arrepiento. ¿Quién sabe? Mulligan. Mulligan a saco, ¿no? Acaba de hacer 2 mulligans, se va a 5, ¿eh? Se va a 5, poca broma. Joder, pues mulligan a saco. No, a 4. Vaya, sé contra qué jugamos. Ok. Primera tierra aquí. Quiero tener el azul enderezado para el siguiente turno. Sé lo que juega mi oponente. Creo que sé lo que juega mi oponente, ¿vale? No me voy a arriesgar a coger doble negar, que no me hace mucha falta ahora. Necesito tierra sobre todo. No me voy a arriesgar, vale. Uf, no sé lo que juega, ¿eh? Puede ser que juegue eso. Yo me quedo enderezado. Yo no me voy a arriesgar nada. Literalmente nada, no me voy a tapear. Sé lo que puede jugar. Vale, puede que juegue el... Vale, es un tratape. Sigo sin fiarme. 4 colores. Lo va a jugar. No, sí. Lo tiene ahí. Sé lo que va a jugar, perfectamente, tranquilos. Hay que quedarse con el counter abierto hasta que tenga la cuarta tierra para ya ir profetizando lo otro y ir jugándolo poco a poco. Yo creo que juega Tibalt Trickery. Vale, con 8, Mulligan a 4. Ahí está, Tormos Script. Ya, es que no se me escapa una, No se me escapa una, niño. No se me escapa una. Venga, juégala. Caca. Eso, caca. Tibalt Trickery. Me contrasta el Tibalt Trickery, obviamente. Que la Tormos Script al fin y al cabo puede entrar, ¿no? Como que... Vale, concede. ¿Cómo me he olido yo? Soy un puto lince, tío. ¿Cómo me he olido que era Tibalt Trickery? ¿Por qué? Porque es que Mulligan a 4, un mazo que se quede con Mulligan a 4 solamente en estándar, solamente es Tibalt Trickery. Un mazo que pueda seguir ganándote perfectamente con Mulligan a 4, es Tibalt Trickery. Por eso he intuido yo que era ese mazo, ¿vale? Aparte luego cuando juego tantas tierras diferentes, tantos colores, tierras de Sky, tierras de ciclo, he dicho yo, esto es Tibalt Trickery, ¿vale? Y cuando ha dicho... Se ha pensado un poquito cuando juegas a una tierra, que podía jugar, que podía combar en el turno. Se lo pensó un poquito, dije... Esto es Tibalt Trickery. Que pasó el turno sin hacer nada, esto es Tibalt Trickery. ¿Vale? Y yo no he dejado el negar en el top por lo mismo. Porque es que yo digo, puede que sea, puede que no. Yo qué sé, a lo mejor se ha quedado un loco. ¿Vale? O a lo mejor era una Grulagro como salió al principio. Y el negar contra Grulagro es una puta mierda. Que sí que puedes contrarrestar en Berkeley, pero... Joder, antes te revienta la boca. ¿Vale? Es que otra cosa no hace. Así que lo vi una tontería quedarse en negar ahí arriba, teniendo ya uno en la mano por lo menos. Salgo yo, muy buena mano, tenemos aquí counter, tenemos para profundizar, tenemos aquí pues tierra a saco, tenemos de todo, tío. Vamos, esta partida la ganamos. Eliminar... Hostia, es verdad, un momentito, que tiene un companion. No me voy a soltar la carta, muchas veces no me voy a soltarla, no sé el por qué. A ver, esto aquí. Tiene un companion, Lurus of the Thin Dem, pues esto me huele... Me huele a Rogues. Me huele a Rogues o a Mono White Agro. Por lo que el removal tengo que tenerlo. Vale, ciclo. Vaya por Dios. El único mazo contra el que el removal no me sirve. ¡Oh, Dios! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Pues nada, sí, Eliminate. Como no juega algún bicho, algún zorrito, no vale para nada. Vale, no. No.
Sigue ciclando, por mí perfecto. Tenemos esto, que al fin y al cabo lo que hacemos es quitarle... Voy a poner esto más aquí abajo, que me duele la espalda, coño. ¿Qué queréis que haga? Vale. Flourishing Fox. Final del turno, Eliminate. No sé, me duele la espalda, ¿vale? Por eso me he reposado un poquito aquí. Le paga la silla esta... Yo tengo una meta, ¿vale? Que quiero... Cuando llegue a los 1000 suscriptores, que me pueda cobrar algo, por lo menos, quiero hacer un vlog, porque es que, bueno, pues en Sevilla básicamente, los que no lo conozcan pueden que la conozcan, pueden que no lo sé, ¿vale? Pero es una ciudad de aquí cerca y en la cual, bueno, pues hay un sitio en el cual venden sillas gaming, pero muy baratas, ¿vale? Estas sillas que van con rueditas, tienen posavasos, y ahí... Pues quiero hacer un vlog como yendo a comprarla, mejor con un amigo, no sé, la verdad. Todo depende cómo me coja. Vaya en Red Square. Es que no me hace mucha gracia que ponga tokens. La verdad. Ni me importa, ni me hace gracia. En respuesta voy a exiliarle esto. Por exiliarle algo, ¿eh? No es por otra cosa. Si robo el counter, tío, sería guapo, ¿eh? Algún counter cualquiera. El de counter... Ah, no, bueno, no es que pague uno, no. Vaya por Dios. Pues mira que he robado. No. Se resuelve, se resuelve. Pon un token si quiere. De todas formas, un 1-1 no va a matarme ni de coña, ni de aquí a un año, ni de aquí a Pekín, nada, ¿vale? No va a matarme un token 1-1. Obviamente al bicho sí, me lo voy a cargar, ahora en cuanto pueda. Pero el token me cae bien. Me cae bien. Vale, Herletad. Está bien aquí. Tenemos para hacer push, que es para hacer lo primero. Ya iré yo procesando el maná cuando le haga el push ahí. Y aquí no me hace falta quedarme interesado con otra cosa, ¿eh? Bueno, puede tener la chispa, ¿eh? Puede tener super chispa, sin embargo tiene 4 cartas, no creo que la tenga. No creo que las juegues, es lo más importante aquí. Así que va a entrar gira de la tierra. Voy a sacrificar el counter y la da turno. De todos modos, 2 turnitos más tenemos para hacer Shard Typhon y a partir de ahí haciendo tiburón. Bueno, tiburones que vuelan. A ver cómo te arreglas con eso. ¿Vale? Lo dicho, ahora mismo lo que queremos es un negar. A lo mejor un negar y tierra. Lo demás me sobra. ¿Vale? Tierra, obviamente, para echar Typhon. Ahí, queda el micro. Que las gafas estas son como, no sé, a mí me incomodan. Estoy acostumbrado a ellas porque son nuevas. Yo aquí tengo las antiguas, ¿vale? Estaría acostumbrado a verme con ellas, pero obviamente pues veía mucho peor que ahora. Pero las gafas estas tengo que acostumbrarme. Me duelen mucho las patillas porque son como nuevas y como yo que sé, no están... Se chirrían a veces. Vale, bien, Valiant Red Square. Valiant Red Square, final del turno, se muere, pobrecito, me da mucha pena. Adiós, nos vemos. Me pareció a 10 ahí, ¿eh? Me pareció a 10 core, en serio. Vale. Oh, gol. Vale, no me acordaba que llevaba esto, ¿eh? Ah, yo los llevo, pero los antiguos. No tenía ni puta idea. De verdad, no me acordaba para nada. Vale, gol paltanero, cartaza. Yo, de los mejores robos que voy a hacer, ¿eh? He perdido un negar y el mazo me ha dado un negar. ¡Ole! Tus cojones, mazos. Gracias, mazos, de verdad. No sé qué hacer ya. Gracias, muchas gracias. El golpe altanero obviamente contrarresta la chispa, la super chispa. Por lo que es que la caña. Perfecto, ¿vale? Un robo mejor. Difícil. Podía ser, pero difícil, la verdad. Cicla ahí. Perfecto. 4 tierras enderezadas. Yo tengo unas pocas también. Dame tierra, mazo. Venga, dame tierra. Que no me mata. Si quieres hacerme chispazo, yo te dejo hacerme chispazo si mi mazo me da tierra. A lo mejor ahora me lo pienso, quién sabe, ¿eh? Ahora está ciclando a saco. Es una fuerte hostia. Vale. Counter. No tengo removal para el zorrito, ¿eh? Necesito hacerle counter ya. Antes de que me la juegue con algo. Hacerle counter lo más rápido posible. Contrarresto. 2 tierras enderezadas. Puede seguir teniendo perfectamente ciclo, ¿eh? Cicla. Me lo voy a venir. 11 cartas en el cementerio. Tengo miedo, ¿eh? 11 cartas en el cementerio. No, tío, pero no me des esto. Pero yo no he pedido esto. Yo no lo he pedido, ¿vale? Yo he pedido, por favor... Nah, son 5 cartas esto. He pedido, por favor, una tierra. Tan difícil era. ¿Tan difícil era? No, ¿verdad? ¿Por qué me das esto? Ay, bueno. Supongo que habrá que jugar el Shard Typhon. Ya sea como tiburón como no tiburón. O sea, como un tiburón grande o como un 0-0. Pero habrá que jugarlo. Lo único que sé es que mi oponente sí que tiene en la mano la chispa. Estoy casi seguro de ello. ¿Vale? Muy probable. Y tengo miedo. Pasa uno. Si no hace nada más, al final del turno ciclaré el tifón, ¿vale? Porque estoy literalmente pasando turnos estancados, ¿vale?
Estoy haciendo prácticamente nada. Vale, montones de nada. Algo que no me mola. Vale, cicla ahí. 4 tierras. Por favor, tapéate. Bien, muchas gracias, buen hombre. O buena persona, buena mujer, yo qué sé. Buen hombre, buena persona. Vale, y Yorion en la mano, perfecto. Deja vía libre para jugar Shad Typhon. Va a ser de... ¿cuánto mana tenemos? 3, ¿no? La X va a ser 3. 5 manas. Y... ¿veréis cómo va a venir la tierra ahí? Estoy seguro. Venía la tierra ahí. Ahí estaba, tío. Para jugar Shard Typhon en mi turno. Bueno, no pasa nada. Lo he hecho de todas formas porque tenía aquí el Cross de Seagot, que al fin y al cabo también, obviamente, te da juego. 3 a la cabeza. Depende de lo que haga. Hago yo una cosa u otra. Lurrus. ¿Qué puede jugar en el cementerio? Es que Lurrus no lo puedo contrarrestar. Voy a jugármela un montón. Me voy a comer. Nah, tiene 2 Valiant Red Square y 2 zorritos, ¿vale? Por lo que da un poquito igual como lo quiero hacer yo. Target ahí. Ahora me encantaría robar ahora mismo el counter. El counter sería increíble, ¿eh? Incluso removal. Una ira tampoco me vendría mal en estos momentos, ¿vale? A ver, venga. No, tío, no. La tierra, me ha faltado la tierra. ¿Por qué me haces esto? No es más fácil de verme sufrir. ¿Qué? ¿Juega eso aquí? Target Creature tiene prisa. Ah, vale. Vale, ¿no? Como que... Vale. Qué raro, ¿no? O sea... qué sé, yo esperaba de verdad algún bicho, algo importante, algo que tú dijeras, hostia puta, ahora tengo que remar contra esto y no creo que pueda. Tiene 13 cartas en el cementerio, cartas que todas son ciclo. Si me tapeo... es que no puedo, lo digo en serio. Si me tapeo, muero. Si me tapeo, por alguna casualidad, muero. Porque es que tiene demasiado en el cementerio. Yo no puedo remar contra eso, en todo lo que tiene. Vale, en este caso. Vale, vayan Red Square. ¿Qué es la putada, tío? Alguna ira. Alguna ira sí que la pediría. Prisa ahí. Pues ni perfecto, como que, bueno. Pues mira, parece una tontería, pero te va a matar el Lurrus. No sé, creo que es lo normal, ¿no? Voy a 9. Como una uña, tío. Estoy nervioso, ¿eh? Vale. Tierra de nuevo. Tierra está bien y al mismo tiempo no. ¿Qué hago? ¿Me la juego? A que tenga o no eso. Es que no me puedo quedar más tiempo tapeado, ¿no? Puede seguir jugando bichos de ahí. Si me distraigo, obviamente hacen un chispazo en mi cabeza. Yo creo que si él pudiera, ya me hubiera jugado la chispa. No. Lleva 4. 33 cartas. Tiene que haber robado alguna. Alguna tiene que haber robado, sin duda. Por mi bien, para no morirme, voy a esperarme. Voy a tener más paciencia. Es que si no, sé que me va a tirar el chispazo, sé que voy a morir y sé que no va a valer para nada lo que estoy haciendo. Entra en 4. Sí, entra en 4. Cicla. ¿Qué cicla adelante? No me molesta, para nada, ¿eh? Cicla, ya no pone tokens. A ver. Falta un rojo ahí. Esta mana de cualquier color, ¿no? Es que no lo veo, porque aquí está la iluminación rara, yo qué sé. Tiene ahí... Dios. Como le dé por hacerme una chispa, me revienta la boca. Oh, qué robo más bueno, tío. Qué robo más bueno. Coste par y fuera. Dios mío. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Antes de jugar, obviamente, el token mío, que es coste par, voy a jugarlo esto. ¿Vale? Puede que remontemos la partida, ¿eh? No lo voy a negar. Y ven, un pedazo de robo, tío. No me arrepiento de nada. Vale. Y ven, aquí... bueno, pues sigamos todo. Encima nos quedamos enderezados, por si acaso, que yo no me fío ya de un pelo de nada. Nada de nada, ¿eh? Si es capaz de jugar uno... no, puedo contrarrestar los dos, ¿eh? Si juega 2 de ellos, los contrarresto sin ningún problema, ¿vale? Sin el más mínimo problema. Vale, Zeniflare, primer Zeniflare, tiene para pagarlo de sobra, pero bueno, aquí está esto de aquí. Llegó el Papi Counter y lo contrarresto. Menos mal, mira que lo he dicho, menos mal que no hemos tapeado, ¿eh? Y lo sabéis. y lo sabéis.
Ahora queda lo otro. Si yo no puedo contrarrestar ahora nada, ¿vale? Da igual que me tapeara antes, que me tapeara ahora. Si ahora tiene para tirarme en la cabeza, yo no puedo hacer nada más, ¿vale? Tiene otro en la mano, que es muy probable que tenga en la mano. Me muero. Me muero literalmente, ¿eh? No puedo contrarrestarlo todo. Y empiezo a ciclar mejor si queda con un par de tierras así enderezadas. Entonces sí puedo contrarrestarlo. Venga, 3 cartas en la mano. Estoy nervioso, tío, contra estos mazos que uno está nervioso siempre. Siempre. El tema de que nunca sabes lo que van a hacer. Nunca, la verdad, nunca. A ver. Y me inquieta. Creo que está pensando si tirar. Sí, se lo está pensando. Se está pensando si tirar o no el Zenith Flare, ¿vale? Una carta menos de la que preocuparme. Cicla adelante, perfecto. Le quedan 5, 6, 7, 8. Uf, tiene mucho maná, ¿eh? Tiene mucho para pagar. Se tiene que tapear mucho más, si no, sigo en la B, ¿eh? Vale, ciclo por 2, perfecto, son 4, no hace nada más, bien. Tapeo ahí. Perfecto. Estoy nervioso, ¿eh? Tengo de 8. Puede dar prisa a algún bicho. Vale, que es verdad, puede dar prisa a algún bicho, pero ahí. Un ron un poquito amarillo. A este punto de la partida como que bueno. Ya sabéis, ¿no? Como que... podrías haber venido antes, cabrón. Solamente eso. Zenith Flare. Yo qué sé, mira. Voy a hacer counter para hacerle la gracia, ¿eh? Para hacerle la gracia más que nada. Counter ahí. A ver, yo qué sé, a ver si no lo apaga, ¿no? No, lo paga. Vale, mi oponente es Avispal. Vale. No pasa nada. No me arrepiento. Ciclo es otro mazo súper bueno del formato, el cual creo yo que lo traeré seguramente a esta sección porque es muy buen mazo. Y nada, pues básicamente hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale mucho amor tanto al vídeo como al canal, ¿vale? Y suscríbete, importante, si no quieres perderte ningún vídeo nuevo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente. Adiós.